Se viene el fenómeno del Niño, todos sabemos que va a ocurrir, las evidencias científicas así lo aseguran. Y claro, en ese sentido, uno empieza a pensar, bueno, y la maquinaria que vamos a utilizar, y la cantidad de tierra que se va a acumular, y la sedimentación de los ríos, ¿cómo la vamos a sacar para poder habilitar que el agua pueda fluir? Digamos, eso es en el tema preventivo. Luego, en el posterior, también la maquinaria y la tecnología nos obliga a pensar qué vamos a hacer después. ¿Qué les parece si nos ocupamos de este tema esta mañana conversando con Swan González? Él es vocero, CEO de Posada Perú, una organización, una empresa que hace 13 años trabaja en el Perú y que son especialistas en este tema de manejo de tierras, de excavación y de todos estos temas afines. Swan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto conversar con ustedes. Gracias a ti, Carlos. Si yo soy un pequeño gobierno local que sé que va a venir una riada importante y que debo descolmatar importantes zonas de la cuenca de un río, ¿cómo comienzo a establecer contacto con una empresa, con una organización que pueda resolverme este problema y por dónde empezaría a trabajar? Yo sé que es una pregunta grande, pero intentemos llegar por ahí. Hombre, lo primero, creo que los gobiernos locales no tienen injerencia sobre los ríos. Lo primero que tendrían es que contactar con el gobierno regional, con el ANA o el ALA, ¿no? La Autoridad Local del Agua o la Autoridad Nacional del Agua para intervenir, explicarles su problema y de ahí ver cómo pueden intervenir para, por un lado, paliar las contingencias que pueda devenir de una avenida, ¿no? Una vez que la avenida se produce y hay que volver a hacer limpieza, ¿por dónde se comienza? ¿Y cuál es el plan de trabajo para iniciar una suerte de descolmatación? Empiezo por las zonas cercanas a la orilla del río, voy hacia el centro, me acerco más a su estuario, voy a zonas altas. ¿Cómo comienza ese trabajo? Hombre, lo suyo sería comenzar desde la parte más alta. ¿Más alta? Yendo hacia la desembocadura, ¿no? Y vas desde el centro hacia los laterales del río, abriéndolo y descolmatándolo. Y si el año que viene no quiero invertir en esa descolmatación, ¿qué tipo de obra debería emprender? Sobre todo en los ríos nuestros, que son ríos tan cargados, tan pedregosos, llenos de tanto fango, que terminan generando situaciones muy complejas. No soy experto en la materia, pero entiendo que lo suyo es cuanto más arriba intervengas en el río, es decir, haciendo que las laderas estén arborizadas de pronto, claro. Eso va a hacer que el terreno se sostenga y no haya tanta carga de sedimentación y de piedras que se vayan río abajo, ¿no? Luego, para no tener que estar haciendo esas obras continuamente, también pues tienes el tema de los enrocados y, sí lo he visto, que funciona. Y los diques, ¿no? Que van haciendo que el agua pierda fuerza o que no vaya con la velocidad que iría si se deja libre albedrío el curso del río, ¿no? ¿En qué trabajos relacionados a movimiento de tierra importantes han hecho ustedes en Posada Perú que nos sirva como referencia de todo ese manejo de tierra que hay que hacer? Bueno, pues en estos 13 años que llevamos en Perú, pues hemos trabajado por un lado en el sector minero, que es como hemos empezado aquí. Donde se mueve gran cantidad de tierra, por supuesto. Y luego pues en obras emblemáticas, pues la línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, participamos también en la ampliación de DP World. Ahora mismo estamos en la ampliación de Chancay, ¿no? ¿Y hablamos de ingentes cantidades de tierra que se mueven, Swan? Sí, claro, hablamos de millones de metros cúbicos. De metros cúbicos de tierra. Tú sabes que en el Perú se cuenta esta anécdota, que no es tan anécdota, es verdad, que la tierra que se sacó de la vía expresa, del Zanjón nuestro, digamos, fue luego depositado en la zona costera para la habilitación de la Costa Verde, que hoy día permite el tránsito por ahí. En ese sentido, la tierra, para esa reutilización, ¿sufre algún nivel de cambios? ¿Se produce algo en ella? ¿Hay que picarla, hay que molerla, hay que hacerle algo a la tierra? ¿O la tierra se lleva y se pone y así es, y punto? No, la tierra depende del uso que le vayas a dar, ¿no? O sea, depende de si el uso
va a ser un uso urbanístico, va a ser un uso, vas a hacer una carretera encima, depende del uso que vayas a darle, tendrás que darle un tratamiento u otro a la tierra. Es decir, si lo que quieres es hacer un relleno porque vas a hacer un parque, por ejemplo, ¿no? Es un manejo. Pues el trabajo que le tienes que hacer a la tierra, si es una tierra competente, es menor. Si lo que vas a construir es una carretera, entonces ese material ya tiene otras especificaciones, con lo cual probablemente tengas que chancar, tengas que zarandear el material, tengas que trabajarlo para darle las propiedades que necesita el relleno de una carretera. Entiendo. ¿Es más fácil trabajar con tierra seca que con tierra húmeda? Sí, claro. ¿Por el peso, por lo que significa sacar el barro? Estoy pensando un poco en el niño también. Por lo que significa el que cuando está húmeda la tierra y tienes que transportarla, pues se generan lodos. Los lodos hacen que cuando se transportan se ensucie la carretera. Por otro lado, son mucho más difíciles de descargar, de trabajar, ¿no? Siempre es más fácil trabajar con la tierra seca que no con una tierra que está húmeda. De acuerdo. ¿Y cómo es el proceso cuando a veces hay que tomar decisiones de eliminar, por ejemplo, una loma que me impide el derrotero de un camino o un edificio importante que hay que demoler porque hay que hacer una vía? En ese sentido, el manejo de todo ese resto que queda y de esa tierra, ¿cómo se procesa? ¿Cómo se lleva? Yo sé que te llevo a otros terrenos, Juan, pero me interesa ver un poco la perspectiva. Lo suyo es ver si lo primero, si esa tierra se puede reutilizar para algo en el entorno más cercano, ¿no? Porque lo que más cuesta del movimiento de tierra siempre es el transporte. Okay. Cuanto más cerca puedas dejar mejor, o reaprovechar ese material, más económico va a ser ese trabajo. En una demolición también hablamos hay procesos por los cuales tú puedes reciclar toda la demolición, claro. O prácticamente si se hace una demolición selectiva, primero remueves todo lo que sean los elementos que son reaprovechables, ventanas, puertas, tal, dejas el edificio en el esqueleto, demueles y de ahí pues también con chancadoras, zarandas, elementos mecánicos que te permiten procesar todo ese material y volverle a darle un aprovechamiento. Y en términos generales, y siendo ustedes una empresa que viene de España, ¿te parece que la legislación peruana respecto a lo que se debe y no se debe hacer con los restos que quedan, con las tierras que quedan luego de estos trabajos importantes de infraestructura, es una norma sólida, es una norma interesante para el desarrollo de empresas como las de ustedes? No, la legislación entiendo que está. Lo que falta muchas veces, como siempre, es la fiscalización, ¿no? Cuéntame. O sea, puedes tener todo el armamento legal, ajá, pero si no hay nadie que fiscalice, pues se va a seguir haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Tú vas a lo mejor en el centro de Lima no lo vemos tanto, pero si te vas hacia Los Conos, si vas a provincia, tú llegas a Trujillo, o antes, hasta hace poco, y ves que la vía de evitamiento que va entre el aeropuerto y la ciudad está llena o estaba llena de escombro. Es un solo de montículos. Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, si no hay una fiscalización de qué se hace con el material de una demolición, de una obra, y nadie le pasa nada por tirarlo en cualquier sitio, pues puedes tener la legislación que quieras, pero si no hay nadie que la fiscalice, sirve de bien poco, ¿no? ¿Y tu sensación es que podríamos fortalecer nuestro espacio fiscalizador? Claro, por supuesto. He estado pensando, ¿sabes?, en algo, no sé si ocurría cuando Posadas Perú estaba en el Perú, pero recuerdo camiones tirando grandes cantidades de tierra al mar en la zona de Magdalena y en la zona de San Miguel, a vista y paciencia, digamos, de la autoridad municipal, es decir, lo de la fiscalización que tú señalas, ¿no es cierto? Bueno, entiendo que todavía en la zona de Magdalena todavía se rellena, pero bueno, una cosa es que sea un relleno controlado. Lógico. Es decir, ahí solo se puede llevar material limpio. Determinado, claro. Y un material determinado a que puedas echar en cualquier sitio y cualquier tipo de material, ¿no? De acuerdo.
Me quedo pensando en la experiencia que han trabajado ustedes y ya para cerrar, Swan, del metro de Lima. Una obra que está demorando mucho tiempo, creo que Lima la necesita, estamos todos muy expectantes de que finalmente podamos utilizar esa línea 2, pero lo que han podido ver ustedes a nivel de obra es impresionante. ¿Dirías que es una apuesta importante por una ciudad como esta, que a veces puede ser tan caótica por momentos? Estamos hablando de una línea de 34 kilómetros, o sea... Saca tierra de 34 kilómetros, debe ser una locura. Que es una obra vasta e importante. El problema es que, bueno, pues está llevando demasiado tiempo, ¿no? Yo pienso lo mismo, ¿no? Digamos, el túnel que une Calais con Inglaterra demoró menos debajo del agua que este metro de Lima, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Swan, si alguien que nos está escuchando, sea alguna autoridad local, algún gobierno regional, alguna empresa que trabaja estos temas, quiere contactarse con ustedes para hablar de estos asuntos, ¿cómo lo hace? ¿Dónde llega a ustedes? Bueno, tenemos una página web. Ajá, que aparece como Posada Perú. Posada.pe. Ok. Y ahí, bueno, están nuestros contactos. Todas las referencias. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Gracias Carlos, por ayudarme a entender un tema que para mí era absolutamente desconocido. Gracias, un gusto. Nada, igualmente.